Buen tiempo familia, buen tiempo ya sea en la mañana y tempranito, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que sí sé es que Jesús tiene el control de todo y te ha venido tocando y te seguirá tocando. Y si es tu primera vez, bendito sea el Señor, bienvenidos. Estamos en una miniserie bien especial, una miniserie devocional. Estamos en la semana número 4, ya al final de la semana número 4 del reino en fe y vida, previos a los 40 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en el día 28, estamos muy cerca ya a entrar al día 40, estamos cerca de ese hecho histórico cuando el Señor partió a preparar morada y decir: volveré por ustedes. Maravilloso, maravilloso. En el día 28 el título de hoy es: sus obras son imponentes, sus obras son imponentes. Maravilloso es el Señor. En las tres citas bíblicas, en la mañana, en la tarde y en la noche, esas tres citas bíblicas donde va fortaleciéndose, así como nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos, nuestra vida espiritual tiene que alimentarse constantemente, fortalecerse. Y miramos hoy el Salmo 69, versículo 6. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 99, versículo 6? Yo les dejo ahí el link abajo. Ustedes entran a devocionales de fe y vida. Y dentro de devocionales están los escritos, pero también está un link para que si usted quiere escuchar el Salmo también. Y todas las tres citas bíblicas. Salmo 99, 6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocad a Jehová, y él les respondía. Versículo 7. En columna de nube hablaba con él. Maravilloso. Guardaba su testimonio y el estatuto que les había dado. Salmo capítulo 100, versículo 5. Estos salmos son pequeñitos. Es fácil de leer o de escuchar. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno. Wow, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Miremos qué nos quiere enseñar en esta mañana el Señor. El salmista, como siempre, está exaltando el poderío, exaltando la dinámica del reino. Y como buen salmista, como buen cantor, está entonando y recordándole al pueblo todo aquel acto de Moisés, de Aarón, y ahora trae a memoria a Samuel, al profeta. Esto es maravilloso, maravilloso. El Señor les hablaba desde la nube que velaba su majestad. ¡Wow! A Samuel le hablaba desde el arca de la alianza sobre la que planeaba la gloria de Dios. Moisés no fue sacerdote en sentido estricto, pero en nombre de Dios Todopoderoso consagró a Aarón y a sus hijos, los cuales consagraban al pueblo con la sangre de la víctima al hacerse la alianza para que el pueblo en honra fuera sagrado y bendijera al Dios Todopoderoso. ¿Qué vamos a exaltar aquí? Podemos exaltar cosas maravillosas. Aarón fue el verdadero sacerdote y como tal intercedió por su pueblo pecador. Samuel fue famoso por la eficacia de sus oraciones como profeta, un hombre metido, pero un hombre de oración, un hombre de intercesión delante de Dios. Pero el salmista cita también a Moisés, Aarón y Samuel como modelos de intercesión. Miremos esto. Moisés, nuestro amado Salvador, el Verbo encarnado, hace de la función de Moisés, de libertador, de intercesor, pero hace también la figura del sacerdote que llevaba el sacrificio. O sea, aunque él era el sacrificio, pero a la vez era sacerdote. Esto es maravilloso. Pero también nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, es el profeta, ese profeta que da esa palabra de cumplimiento. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿qué exaltamos hoy aquí?
Vamos a saltar algo bien interesante en la carta de Pablo a su hijo Timoteo. En primera carta de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Versículo 5, que es el que nos interesa. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, dando testimonio a su debido tiempo. Maravilloso poder exaltar en esta mañana. Nuestra confianza está sujeta en nuestro único mediador. Mi pregunta es, ¿tienes la capacidad de ser tu propio mediador? ¿O puedes tú intermediar entre otros? ¿O tienes alguien que intermedie por ti delante de Dios? Aquí es claro, solo hay un solo intermediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Si tú crees que es Pedro, Pablo, aún la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es la intercesora entre los hombres y Dios, vas fuera del contexto de las escrituras. Aquí dice claramente que hay un solo mediador, y ese mediador es nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio de él podemos hablar y expresarnos directamente con él, y él nos lleva delante del Padre. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene, porque no sabemos orar como conviene. Esto dice las Sagradas Escrituras. Eso en cuanto al Salmo 99. En cuanto al Salmo 100, versículo 5, esto es tremendo, porque es una de las frases que siempre he tomado por causa de las Escrituras. Porque el Señor Jehová Dios es bueno, y su gran amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre. Nuevas son su misericordia cada mañana. Por muy dura que sea la situación, Él tiene el control de todo. Eso es lo que nos quiere dar el Salmo 100. El Salmo 99 habla de ese intercesor que es nuestro hermano mayor, maravilloso. Y el 100 nos está llevando a la conclusión que Dios siempre tiene el control de todo. Por mucho que la situación sea difícil, Él tiene el control. Su inmenso amor y su fidelidad en su palabra siempre nos abrirá puertas, nos abrirá camino para salir adelante. En esta mañana confía en esta mañana que el Señor está abriendo puertas, y cuando Él abre puertas nadie puede cerrar. Entonces toma un tiempo para orar, para bendecir al Señor, y nos vemos ahorita en la tarde. Ok, hemos llegado a la tarde. El texto de la tarde está maravilloso, porque el texto de la tarde dice en Éxodo capítulo 34, seguimos ahí. Dice, Éxodo capítulo 34 dice, cuando lo lees todo es maravilloso, pero ahí yo te dejo para que tú exaltes ciertos versículos. Versículo 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo pueblo en medio del cual estás tú las obras de Jehová, porque serán cosa tremenda la que yo haré contigo. Cosa tremenda la que Dios está obrando sobre tu vida. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Maravilloso. Resaltemos algunas cosas maravillosas aquí. El contexto es que, acuérdense que Moisés, airado, rompe las tablas porque ve la indignidad del pueblo, ve cómo el pueblo cayó en idolatría, cómo le dieron la espalda al Dios Todopoderoso cuando Él abrió el mar para que pudieran pasar. Entonces él, airado, parte de las tablas de la ley, parte de las tablas donde están los 10 mandamientos, donde ahí está todo condensado de lo que el pueblo tiene que hacer. Y ahora ya el Señor habla con él, y entonces el Señor lo llama para que él vaya
y escriba ahora. Ya no es Dios el que escribe, sino el hombre escribiendo lo que el Dios Todopoderoso dejó ya establecido. Maravilloso, el primer escriba de las Sagradas Escrituras. Maravilloso. Lo más maravilloso del texto aquí, cuando dice claramente, cuando dice: y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio de la cual estás tú, las obras de Jehová, porque serán cosas tremendas las que yo haré contigo. Esto es maravilloso y quiero hablarle algo. Es real. Qué maravilloso es poder estar y ver el mar dividirse en dos paredes inmensas. Oye, eso es una cosa maravillosa. Y ya ellos habían pasado eso. Y dice: y haré cosas maravillosas. Qué maravilloso es que el Señor seca el río Jordán para que ellos puedan pasar. Maravilloso también. Qué maravilloso fue también cuando el Señor hace que una ciudad fortificada como era Jericó, en su tiempo era la más fortificada en todo ese sector, y el Señor hace un sismo y destruye las murallas y las murallas caen. Maravilloso. Y qué decir de todas las batallas que Israel ganaba de una manera prodigiosa, milagrosa. Pero eso no es lo que Él está dando a entender más allá de lo natural, más allá es: haré maravillas que no han sido hechas. Esto es tremendo. Si la maravilla de ver el mar no era algo grandoso, entonces imagínate qué maravilla es esa. Claro, la única cosa más maravillosa que el Padre ha hecho aquí en la tierra, en medio de los mortales, es la esencia del Verbo encarnado. ¡Wow! Habitando entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, caminando. Te puede decir el Creador, la sustancia misma del Verbo encarnado, caminando en medio del pueblo. Eso es maravilloso. Eso es lo más maravilloso que ha podido suceder. Por eso dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, las obras que Jehová, porque serán cosas tremendas las que yo haré contigo. Sí, fueron cosas tremendas, pero lo que estaba hablando también el Señor era de esa descendencia que vería el Mesías. Claro, el Mesías verdadero, el Mesías protector, el Mesías intermediador, el Mesías sacerdote. ¡Wow! El Mesías sufriente. Pero qué maravilloso es ver el Verbo encarnado caminar sobre el mar. No, Él no necesitaba abrirlo. Él no, yo voy a caminar. Maravilloso. Y enseñarle a Pedro a caminar. No, qué cosa tan maravillosa. Pero hoy esas maravillas continúan cuando una persona se convierte al Señor. Mire, ya no es tanto detener los mares, detener los terremotos en oración. Sí, podemos orar: Señor, ten misericordia por esta nación. Sí, Señor, los tornados, sí. Pero lo más maravilloso, ¿sabe qué es? Que una persona pueda conocer al Verbo encarnado, entregar su vida y ser trasladado, como dice Pablo, de las tinieblas a la luz admirable. Eso es maravilloso, a la luz admirable. De las tinieblas a la luz admirable. Eso es maravilloso, eso es tremendo. Y ahora tremendo porque Dios está utilizando en nosotros su Santo Espíritu. Cada día nos está utilizando y te va a utilizar de una manera tremenda. Por eso que el versículo 35 exalta ahora esa comunión que tiene Moisés con el Señor cara a cara hablando, que tanto es que la unción, la gracia es tanta que su rostro resplandecía. Ya hoy nuestros rostros no resplandecen naturalmente, aunque puede que suceda que resplandezca naturalmente. Porque el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¡Wow! Él era la luz, pero nos da de su esencia para que nosotros seamos luz, para que otros puedan conocer al Cristo de la gloria. Entonces, esto es maravilloso. Dios está haciendo cosas tremendas a través de su pueblo.
Entonces toma un tiempo especial y deleítate de todas las cosas tremendas que Dios está haciendo sobre tu vida. Y Dios quiere utilizarte. Papá quiere utilizarte. El Señor Jesús está ansioso de utilizarte de una manera tremenda. Dispón tu corazón para que puedas entregar tu vida al Señor. Nos vemos ahorita. Toma un tiempo para orar y meditar. Oh, qué lindo. Llega el Señor y abre. En la noche nos encontramos con el texto de Hebreo, maravilloso, Hebreo capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Maravilloso, lo que veníamos hablando. Mire, qué consecuencia el Salmo, Éxodo y ahora. Es una consecuencia de lo que Dios está mostrando. Nada se le escapa al Señor en Salmo. Dios es bueno, maravilloso. En Éxodo nos enseñó las grandes maravillas que fue el verbo caminar entre nosotros, dejar su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos caminar como Él caminó aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Y ahora nos hace recordar por medio de la carta de los Hebreos esa fe, la fe anclada en el verbo encarnado. ¡Wow! Y ahora Él está diciéndole a una comunidad hebrea, acuérdense que tenía su dilema, que todavía el sacerdocio estaba continuando. Por eso él hace ese énfasis. Todavía el templo estaba ahí, no estaba destruido el templo. Entonces era un choque de la palabra profética. Acuérdense que yo en Éxodo les hablé, en Salmo habla de Moisés, Aarón y Samuel. Y Samuel representaba ese profeta intercesor. También nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo de ese profeta intercesor. Y cuando Él estuvo caminando aquí en la tierra, dijo una palabra profética sobre el templo. Y ahora ellos están en la fe, creyendo en esa palabra profética, aunque su vista, su visión natural está diciendo, pero yo veo aún el templo ahí, yo todavía veo los sacerdotes, los levitas celebrando. Pero si el verbo encarnado nos dijo que no quedaría piedra sobre el templo, y todavía el templo, lo que ellos no sabían era que ya estaba a punto de suceder eso. No pasarían 5 años después de esta carta cuando esa palabra profética en el año 70 se cumple. Maravilloso. Por eso que él está exaltando, diciendo tengan fe, fortalezcanse, y le hace recordar todo lo que vivió Moisés. Por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca. Israel pasó por tierra seca. Israel está hablando de Moisés, que tiene que estar con la firmeza de poder creerle al Señor. Dejó todo lo que el mundo le estaba ofreciendo, que el mundo representaba en ese momento la corrupción de ese sistema que era el imperio egipcio. Era un imperio pomposo, poderoso, y él era un príncipe adoptado. Sí, adoptado, pero era príncipe. Y una de las cosas es que él deja toda esa cosa para poder unirse con su pueblo creyente en el Dios creador del universo, de lo visible e invisible. Y ahora aquí en la carta a la iglesia hebrea le dice, mire, si todo eso lo hizo Moisés, no se preocupen, tengan fe, crean así como creyó Moisés en el llamado, crean que Dios los ha llamado, no se desesperen, tengan la confianza. Por eso dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Esto es maravilloso, mis amados, porque en este texto de Hebreo nosotros tenemos que lograr exaltar. ¿Qué vamos a exaltar?
Exaltemos aquí claramente la fe de Abraham, después la fe de Moisés. Esto es maravilloso porque en la fe de Moisés vemos a un Moisés libertador, pero un Moisés que tuvo momentos de decaerse, pero también tuvo momentos de ahí fuerte en el Señor. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Que por mucho que algunos quieran intentar hacer cosas o intentar persuadirnos, van a caer. Aquí dice claramente que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No puedes hacer algo que solo lo pueden hacer los hijos de Dios. Clamar. Si no eres hijo de Dios, no puedes clamar al Dios Todopoderoso. Si al menos el Espíritu Santo te toca y reacciona. De hecho, solo los salvos pueden hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De más, nadie. Por eso dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esto es tremendo, porque este tipo de personas, entre comillas, parecían los superapóstoles, los superpastores, los superprofetas, que echaban fuera demonios, que ponían las manos sobre los enfermos y eran sanados, que hacían prodigios, milagros. Y dice el Señor, nunca os conocí, hacedores de maldad. Solo los salvos pueden hacer cosas extraordinarias. Los no salvos son utilizados como la hierba, que en la mañana es verde y en el anochecer se marchita. Esto es tremendo, porque aquí encontramos algo bien interesante en esta carta. Y yo quiero que usted pueda conmigo terminar en esta noche en meditar algo especial, como dice Juan capítulo 3 versículo 14, para que nosotros podamos entender más sobre la esencia verdadera. No, Juan, mejor vamos a resaltar, quiero resaltar un texto especial. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, para enseguida destruirlo, sino más bien para darle la oportunidad de ser salvo. Maravilloso. Entonces, en la carta de Hebreos nos está exaltando algo muy tremendo, y es que la carta de los Hebreos, en todo el capítulo 11, nos habla el recorrido de la fe de todos estos hombres y mujeres que creyeron en esa promesa del Mesías. Ahora tú y yo hemos creído y estamos creyendo en el Mesías verdadero, que es el Verbo encarnado, el Dios Todopoderoso. Entonces, toma tiempo y deja que el Señor toque tu vida de una manera tremenda y poderosa. Toma un tiempo para orar, meditar en lo que fue en la mañana, en la tarde y ahora en la noche. Mañana entramos el primer día de la semana, domingo, día del Señor, donde vamos a exaltarlo y glorificarlo de una manera tremenda. Te dejo los textos bíblicos de los que vas a meditar. Ahí te dejo para que el cuarto domingo después de la resurrección, ahí está el Salmo 116, Job 19, del 21 al 27, y Juan 12. Todo el capítulo 12 lo lees, pero medita en el versículo 44. Ahí te dejo para que tú puedas en el blog estudiar un poco más todo esto. Nos vemos con la ayuda del Señor el día 2 de la cuarta semana después de la resurrección. Bendiciones. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús.